Muy bien, en el video de hoy día vamos a ver el tema introductorio a ecuaciones diferenciales, lo que sería conceptos básicos y terminología de ecuaciones diferenciales. En el índice que vamos a ver es una pequeña introducción, la definición, la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver el orden de una ecuación diferencial, el grado de una ecuación diferencial, unas soluciones a unas ecuaciones diferenciales, el origen un poco de las ecuaciones diferenciales y lo que respecta a lo que es una familia. También veremos lo que son ecuaciones diferenciales de problemas físicos. Entonces empezamos con los conceptos y terminología. Como conocimiento previo sabemos que una función y su derivada es también una función de la variable x, ¿no? En este caso sería la función y igual a f de x, su derivada f de x es también una función de x y que se calcula mediante alguna regla apropiada, ¿no? La regla de derivación que ya conocemos. El problema que se va a ver en este curso no es que dada una función vamos a tener que encontrar su derivada, sino más bien es lo contrario. Dada la derivada tenemos que encontrar la función inicial. Ya no es ir de arriba hacia abajo, sino más bien tenemos que ir de abajo hacia arriba. Arriba tenemos la función y abajo tenemos a las derivadas de esa función. Lo que el problema de las ecuaciones diferenciales es teniendo las derivadas tenemos que encontrar la función inicial. La definición de una ecuación diferencial nos dice lo siguiente: una ecuación diferencial es la que contiene derivadas o diferenciales de una función incógnita, y podemos tener algunos ejemplos como los siguientes. Esta parte de aquí se lee de diferencial de y con respecto a x igual a 4x más 7. Tenemos otro ejemplo como y al cuadrado por el diferencial de x menos x al cuadrado por el diferencial de y igual a 0. Estos ejemplos vendrían a ser ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación que contiene derivadas o diferenciales de una función incógnita. En este caso tenemos las derivadas o las diferenciales, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo donde podemos obtener una derivada. Como punto 1.3 veremos lo que respecta a la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se clasifican en dos tipos. El primero, si la función incógnita depende de una sola variable, hay que tener presente esto, una sola variable independiente, el cual solo aparecen derivadas ordinarias. La ecuación diferencial se llamaría ecuación diferencial ordinaria. Como ejemplo de eso podemos tener lo siguiente: esta ecuación sería una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque tenemos nada más una sola variable. En este caso sería la variable x, que está diferenciada con respecto al tiempo. Esta ecuación, dicho de paso, es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Hay que tener una notación con respecto a las ecuaciones diferenciales. Estas se pueden representar mediante los siguientes símbolos: f, una función que va a depender de x, de y, de las diferenciales, las derivadas de x o de y, igualadas a una constante o al término cero. También podemos expresarlas de la siguiente manera: diferencial de x, diferencial de y, la segunda derivada de y con respecto a x, si la función incógnita depende de varias variables independientes y las derivadas son derivadas parciales, la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial parcial. Entonces, cuando te hablen de ecuaciones diferenciales parciales, tenemos que tener en cuenta de que la incógnita va a depender de varias variables.
ya no de una, como era el caso anterior, sino de varias. Algunos ejemplos vendrían a ser los siguientes. Ecuaciones diferenciales parciales vendría a ser esta, por ejemplo, porque depende de una variable, el x, otra variable, el y, otra variable, el z. O sea, la función va a depender de 3 variables. Este ejemplo es la ecuación diferencial de Laplace. Como punto 1.4, vamos a ver el orden de una ecuación diferencial ordinaria. El orden de una ecuación diferencial ordinaria está dado por el mayor de su derivada, por el orden mayor de su derivada. Para el grado de una ecuación diferencial ordinaria, el grado de una ecuación diferencial ordinaria está dado por el exponente del mayor orden de su derivada. Hay que tener en cuenta que son diferentes orden que grado. En el orden, para saber cuál es el orden de una ecuación diferencial, tenemos que darnos cuenta en el orden mayor de su derivada. Cuando queremos saber el grado, tenemos que darnos cuenta el exponente del mayor orden. Con ejemplos lo entenderemos de la siguiente manera. En el ejemplo número 1 tenemos esta ecuación diferencial y vamos a ver qué orden y qué grado puede tener. Como dice la teoría, el orden es el orden mayor de su derivada. En este caso tenemos ¿cuántas derivadas? 1 y 2. 1 y 2. Entonces, la derivada esta es una derivada primera, ¿no? Derivada primera de y con respecto a x. Y la de acá es una derivada segunda de y con respecto a x. Por lo tanto, la de mayor orden vendría a ser esta, la cual es una derivada segunda. Entonces vamos a tener como orden 2. Y ahora, como grado, tendríamos que fijarnos en esta que hemos obtenido, que es la de mayor orden, y ver cuál es el exponente al que está elevado. En este caso está elevado un exponente 1. Por lo tanto, tendríamos como grado 1. Segundo orden, porque esta es la de segundo orden y esta simplemente tiene el exponente 1. En el tercer ejemplo tenemos ¿cuántas derivadas? Una derivada, simplemente una derivada. Por lo tanto, este sería su orden de primer orden. Y ahora, ¿qué exponente tiene toda esta expresión? 1. Por lo tanto, sería de primer grado también. En el cuarto ejemplo tenemos una derivada, dos derivadas. Entonces, ¿cuál de estas tiene mayor orden? Tenemos a la primera y tenemos a la segunda. ¿Quién es de mayor orden? De 3. Por lo tanto, es de tercer orden. Ahora, en este que hemos concluido que es el mayor orden, tenemos que verificar cuál es su exponente. Como el exponente es 2, entonces decimos que es de tercer orden y de segundo grado. A ver, es la solución de una ecuación diferencial ordinaria. La solución de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cómo solucionamos ecuaciones diferenciales ordinarias? Recuerda que aquí estoy especificando ordinarias porque también tenemos del tipo parciales, ¿verdad? Ahora, si tenemos una función y igual a f de x y tenemos su derivada de esa función, es decir, que se cumple esto, entonces podemos decir que la derivada de y con respecto a x va a ser esta función f minúscula que la están denotando acá. Ahora, la solución de la ecuación alfa, o sea, de esta ecuación de aquí, la solución de esta ecuación consiste en buscar una función, otra función, de tal forma que se cumpla esta primera ecuación. Tenemos que buscar una ecuación que nos haga cumplir esta primera expresión. Por lo tanto, como f es la antiderivada de f minúscula, f mayúscula es la antiderivada de f minúscula, podemos decir que la función g
que es la que tenemos que encontrar, va a ser igual a una función f más una constante. Recuerda que tenemos que agregarle constantes porque cuando derivamos, estas constantes desaparecen. Entonces, que si nosotros vamos a ir de abajo hacia arriba, quiere decir que aquí abajo ya no vamos a percibir eso que ha desaparecido, pero sí sabemos que ha existido inicialmente. Por lo tanto, le agregamos esta constante. Entonces vamos a tener que la expresión g de x va a ser igual a f de x más c. Se llama solución completa o solución general. ¿Por qué es completa o general? Porque justamente le hemos agregado este término adicional, que es el término constante. La solución general, esta solución, que es la solución de la ecuación diferencial, nos representa una familia de curvas que dependen de la constante arbitraria. Justamente esto que le hemos colocado, el valor c, lo que nos hace es tener una solución completa, una familia de curvas. ¿Ok? En los problemas que incluyen ecuaciones diferenciales se trata de obtener soluciones particulares. Entonces, de todas las ecuaciones que nos salgan, que van a ser ecuaciones, van a ser una familia de curvas, tenemos que encontrar una en particular. De todas estas, de todas las que existan, vamos a sacar una en particular. ¿Y cómo vamos a sacar eso? Mediante las restricciones o las que se llaman condiciones iniciales o de frontera. Un ejemplo de cómo solucionar: si tenemos y' igual a e a la x, entonces aquí lo que necesitamos es una segunda derivada. Lo que vamos a hacer es derivarlo por una primera vez. La derivada de esto y la derivada de e a la x. Recordemos que la derivada de e a la x con respecto a x viene a ser esto. Vamos a derivarlo una segunda vez. Derivamos esto por segunda vez y nos quedaría la segunda derivada de y lo de aquí derivada nuevamente no cambiaría, porque esto es una expresión común que no cambia, ¿no?, cuando derivas. Es un caso medio extraño. Ya tenemos la segunda derivada. Ya tenemos la segunda derivada y ya tenemos el valor de y. Si reemplazamos esto y esto aquí, te vas a dar cuenta de que va a cumplir la ecuación. Si haces lo mismo con el siguiente ejemplo, vas a comprobar que cumple también. Aquí tenemos un ejercicio propuesto para que ustedes verifiquen que esta expresión es una solución de esta ecuación diferencial. Como siguiente punto tenemos el origen de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales aparecen no solo a partir de la familia de curvas geométricas, sino también del intento de describir en términos matemáticos problemas físicos en ciencias e ingeniería. Se puede afirmar que las ecuaciones diferenciales son la piedra angular de las disciplinas como la física o la ingeniería. Incluso proporcionan un importante instrumento de trabajo en áreas tan diversas como la biología y la economía, ¿no?, para hacer predicciones a futuro, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento poblacional se ve con ecuaciones diferenciales. Veremos la obtención de ecuaciones diferenciales que se originan de diversos problemas, los cuales pueden ser geométricos, físicos o primitivos. Dentro del origen de las ecuaciones diferenciales tenemos las ecuaciones diferenciales de una familia de curvas. Si se tiene una ecuación de una familia de curvas, se puede obtener su ecuación diferencial mediante la eliminación de las constantes, y esto se obtiene aislando la constante en un miembro de la ecuación y derivando. También se puede eliminar la constante derivando la ecuación dada, tantas veces como constantes arbitrarias tenga, y se resuelve el sistema formal. Esta parte la vamos a ver con un ejemplo para que se entienda.
Un ejemplo que podemos desarrollar vendría a ser el siguiente: encontrar la ecuación diferencial cuya solución general sea esta. Quiere decir, tenemos una solución general y necesitamos encontrar la ecuación diferencial. Para esto necesitaríamos derivar ¿cuántas veces? Una vez, dos veces. ¿Por qué? Porque hay dos constantes. Tenemos esto. Una primera derivada vendría a ser la derivada. Esta es una constante, por lo tanto va a quedar aquí. La derivada del coseno es menos, aquí está el menos, y el seno del mismo ángulo, por la derivada del ángulo. La derivada del ángulo vendría a ser 1 nada más. Por eso que se deja ahí. Teniendo esta primera expresión, vamos a encontrar su segunda derivada. Entonces, si derivamos la derivada de y, nos quedaría una segunda derivada. Y si derivamos el seno, nos quedaría un coseno. Y esto de aquí se mantiene por ser constante. Ya teniendo la primera derivada y la segunda derivada, podemos simplemente verificar lo siguiente: que si sumamos la segunda derivada, que viene a ser esta, con el valor de y inicialmente, nos vamos a dar cuenta de que esa suma nos arroja 0. Por lo tanto, podemos decir que la ecuación diferencial cuya solución es esta expresión, viene a ser segunda derivada de y más y igual a 0. Vamos a solucionar esta ecuación diferencial correspondiente a la cisóides. Nos dicen, esta expresión, esta solución vino de una ecuación diferencial. Lo que necesitamos es hallarla. ¿Cómo obtenemos la ecuación diferencial a partir de esta respuesta? Hay que darnos cuenta de que solamente tenemos una sola constante, por lo que en las respuestas es seguro que solamente vamos a tener una derivada primera o de orden 1. Y justamente esta es la respuesta, ¿no? Se ve, solamente hay de orden 1. Vamos a ver cómo se hace. Como se puede ver, tenemos la expresión y lo primero que vamos a hacer es despejar el valor de A. Para despejar el valor de A simplemente se aplicará álgebra, ¿no? Este denominador pasa a multiplicar acá y tendríamos esta expresión. Ahora el valor de y cuadrado se distribuye a cada uno de estos y vamos a dejar así solamente el valor de A en función de las otras variables. Este y se va a pasar a dividir a cada uno, por lo que nos quedaría el valor de A de la siguiente forma. Ahora, como segundo paso, vamos a derivar ambos miembros. Tenemos la derivada de A con respecto a X y tenemos la derivada de toda esa expresión con respecto a X. Entonces, recuerda que la derivada de A por ser un valor constante, nos quedaría que su derivada es igual a 0. Y ahora tenemos que hacer la derivada de la parte derecha. La derivada entra de forma distributiva a cada expresión y vamos a tener en esta parte la derivada de una división, ¿no? Como recordamos, la propiedad de la derivada de una división es el primer término derivado, el numerador, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Y a todo eso le vamos a sumar la derivada de x con respecto a x. Como sabemos, la derivada de algo con respecto a ese mismo algo es 1. Nos quedaría 0 igual y desarrollamos eso, aplicando las propiedades básicas de
Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar a cada expresión por y a la cuarta, de tal forma de que tenemos 0 por y a la cuarta, 0, y esta primera expresión por y a la cuarta se eliminaría esta parte, y este 1 por y a la cuarta nos quedaría y a la cuarta, que es justamente esto. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esta expresión a la parte izquierda, pero no sin antes simplificar cada y que existe en cada uno de los términos. Solo podemos simplificar un y porque aquí solamente uno es el máximo. Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido el tema, conceptos básicos y terminología de ecuaciones diferenciales.